quiero darles la bienvenida a este auditorio, agradecer a las autoridades del museo que nos hayan permitido tener aquí nuestra conferencia. Creo que es el lugar ideal para este tipo de conferencias. Contamos con un conferencista de primera línea, que ya todos lo deben conocer, el doctor Arturo Menchaca Rocha, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2004 y el coordinador del grupo del Consejo Directivo de Ciencias de la Presidencia. Además que tiene una trayectoria académica impresionante, y el día de hoy primero veremos un video sobre el Instituto Weizmann de 6 minutos, que les quiero dar la bienvenida en nombre del instituto, y después la doctora Laura Witt, amiga personal del doctor Menchaca, hará la presentación del doctor y lo escucharemos. Sean bienvenidos todos. De nuevo, buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia. La Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weizmann de Ciencias tiene el honor de presentar al doctor Arturo Menchaca Rocha, quien nos hablará de su investigación sobre antimateria cósmica e imagenología de pirámides y volcanes. Nos dio miedo que no nos hicieran ustedes el favor de venir dando este nombre, entonces lo rebautizamos como los misterios de Teotihuacán, y así sí pegó. En nombre de la doctora Silvia Baum de Gerson, presidenta de la Asociación de Amigos del Instituto Weizmann, damos la bienvenida al doctor Menchaca de nuevo. Le agradecemos su contribución a este nuevo ciclo de conferencias de nuestra asociación. Reconocemos el apoyo institucional del doctor Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología, y le damos las gracias. A Ana Saburi, presidenta del Comité de Actividades Culturales, y a Paulina Gallego, coordinadora ejecutiva de nuestra asociación. Lo conocemos hace más de 50 años, entonces era Arturo. El tiempo, su inteligencia, su empeño y una vocación ineludible lo convirtieron en el doctor Arturo Menchaca, uno de los científicos mexicanos más importantes en la actualidad. El doctor Menchaca, como ya se dijo, es el coordinador del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, organismo conformado por 126 investigadores científicos del más alto nivel, todos, al igual que él, ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes, el máximo galardón que otorga el Gobierno de la República a los investigadores, artistas y creadores de México. Es tanto lo que se tiene que decir de su carrera científica que optamos por entregarles de antemano su largo recorrido en la ciencia mexicana e internacional. Con Arturo compartimos facultad, mas no carrera. No lo recuerdo divagando por los pasillos, subiendo o bajando por las rampas del edificio de que su constructor, el arquitecto Carlos Lazo, nunca pensó servirían de pista de carreras, ya fuera a pie o en silla de ruedas. Hablando ahorita tras bambalinas, Arturo confiesa que no era así, pero yo así lo recuerdo. Aunque Arturo tampoco participaba en las interminables partidas de Go en la cafetería, porque ahora lo comprendemos, él sí iba a la universidad a aprovechar el tiempo. En alguna entrevista ha comentado: hay 2 hechos que me hicieron estudiar física. El primero fue que en la secundaria donde estuve había un químico que impartía clases de física. Era un gran profesor que me hizo vibrar en torno al lema y me sugirió dedicarme a ella porque consideraba que era bueno en la materia. En esa época de estudiante existía un programa de divulgación científica denominado Átomos para la Paz, que se instaló en los jardines que están frente al Museo de Antropología. Recuerdo que era una carpa donde había un reactor nuclear en donde pasaban cosas increíbles. Iba acompañado por mis papás y en ese momento quedé fascinado hasta el punto de decir:
yo quiero estudiar esto. Así que entré a la prepa pensando ya que sería un físico. El 8 de diciembre de 1953, el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, había pronunciado su histórico discurso Átomos para la Paz ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La Guerra Fría y la carrera por las armas nucleares eran el telón de fondo del discurso del presidente. Pero en vez de centrarse exclusivamente en los peligros de la guerra atómica, alabó las aplicaciones nucleares civiles en la agricultura, la medicina y la generación de energía. Esa posibilidad de utilizar la física para fines benéficos debió ser para el adolescente la chispa que inició el incendio que sigue ardiendo en la mente del doctor Menchaca. Ingresé a la preparatoria 6 cuando aún estaba en San Cosme. Posteriormente realicé mi carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursé la licenciatura en física. Con discreción y respeto, editamos una historia que Arturo ha contado por allí. Cuando concluyó su carrera en la Facultad de Ciencias, continuó, como lo hacía desde los 12 años, instalando interfonos en el negocio de su padre. Debió sentir entonces que corría la suerte que miles de jóvenes mexicanos han sufrido al terminar una licenciatura. No hay oportunidades, no se encuentra trabajo y a ratos se pierde la esperanza. Pero Arturo no la perdió. Recordó que una vez había hablado con el doctor Carlos Greff, entonces director del Centro Nuclear de México, gracias a una carta que había escrito el pintor Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Ato. Resulta que el abuelo materno de Arturo tenía una joyería en el centro histórico y allí se reunían a jugar dominó su padre, su abuelo y un viejito que era pintor. A la muerte del abuelo, el doctor Atl se convirtió en el tutor legal de la madre de Arturo. Por tanto, su hijo pasó a ser algo parecido a un nieto. Debió ser entonces cuando Gerardo Murillo, al presenciar la vocación del muchacho, redactó la bienaventurada carta al doctor Greff, que respondió: si tienes algún problema, venme a ver. Arturo recordó aquel episodio y buscó a Greff, quien lo recomendó a Marcos Masel, entonces el físico nuclear experimental más importante de México, especializado en el estudio y uso de los campos magnéticos, pionero de la energía nuclear. El ingeniero Masel Menzer se convirtió en su maestro. Arturo dice: mi ciencia es la física nuclear experimental y arribé a ella en un entorno donde la disciplina era incipiente en México. No obstante, fue precisamente en esa época cuando se suscitó un gran avance, esencialmente porque en México se instaló el primer acelerador de partículas que hubo en América Latina. Al terminar la licenciatura, continuó sus estudios de doctorado en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Después realizó estudios de posgrado en la Universidad de California en Estados Unidos. En 1976 regresó a México siendo ya el doctor Arturo Menchaca, quien no ha dejado de afirmar que ser físico es como estar enamorado, se necesita una gran pasión. A poco del hallazgo del bosón de Higgs, tuvimos la oportunidad de escuchar en una conferencia también organizada por nuestra asociación al doctor Gerardo Herrera del CIMBESTAB. A lo largo de su charla mencionó muchas veces al grupo de 20 mexicanos que hacía ya 17 años trabajaba en el gran colisionador de hadrones, en la colaboración ALICE, en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN. Siempre nos pareció que a la noticia le faltaba un detalle importante. ¿Quiénes eran esos participantes mexicanos? Hoy sabemos que uno de ellos fue el doctor Arturo Menchaca. Con ustedes, Arturo Menchaca. Bueno, agradezco muchísimo a Laura esta emotiva introducción y por supuesto al grupo de amigos del Instituto Weizmann, ¿sí? A la Asociación de Amigos del Instituto Weizmann, con quien a lo largo de la vida me ha tocado tener
relación, hace rato conversaba yo con Martín, ¿no? de cómo nos veíamos con frecuencia cada año, ¿no? Para la entrega de los premios Weizmann. Nosotros tenemos, bueno, México le debe mucho su entusiasmo, ¿no? La ciencia mexicana debe mucho a este grupo de amigos del Instituto Weizmann, y pues es un honor estar aquí. Yo en realidad voy a contradecir un poco, pero es culpa de mi presentadora, ¿sí? Cuando ella me dijo que mi tema sonaba como muy arduo, ¿sí? Entonces decidí restringir el tema exclusivamente a lo que el título que ella dio se refería, ¿sí? Entonces mi plática en realidad está orientada alrededor de la búsqueda de cavidades al interior de grandes volúmenes, ¿sí? Tomando como ejemplo la pirámide del Sol en Teotihuacán, ¿sí? Al final, porque Laura me pidió, y si da tiempo, ¿sí? Agregué unas transferencias después, ¿sí? Agregué unas transferencias después describiendo las otras cosas que hacemos, que en realidad es la parte más fundamental de mi investigación, pero este es un tema muy divertido, ¿sí? Entonces, pues voy a repetir mis, creo que este es el que permite cambiar. Yo creo que este va en un buen sentido. Uy, eso no le gustó, entonces. Uy, hace dos. Ay, pues ya estoy agarrando. Bueno, agradezco, como ya dije, ¿no? A la Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Weizmann, ¿sí? Y, en fin, pues ya se mencionó a las diversas personalidades. Yo voy a este es un poco el orden de mi presentación. Voy a hablar de la motivación, después de los conceptos de física, que están puestos lo menos técnico posible, aunque yo entiendo que aquí hay gente que sabe mucho de este tema, a los cuales les pido una disculpa. Después voy a hablar sobre, que es un problema lo que yo voy a hablar es un concepto de hacer imágenes utilizando radiación cósmica, ¿sí? Y luego voy a hablar de cómo eso se aplica a pirámides, que es sobre todo digamos, lo que se anunció. Nosotros estamos también trabajando en una aplicación para el volcán Popocatépetl, ¿sí? Y al final, si me da tiempo, como ya les anuncié, hablaré sobre la aplicación a ciencia básica. Entonces la pregunta fundamental, digamos central en esto, es si es posible ver a través de grandes objetos, ¿sí? Y poder ver, ¿sí? Y las pirámides son un ejemplo, ¿sí? Pero como ya les mencioné, pues también las montañas, ¿no? Y por qué no la Tierra, ¿no? También, digamos, hay teorías que nos encantaría poder comprobar experimentalmente sobre cómo está hecha la Tierra, y de eso voy a hablar un poquito. Para poder entender eso, ¿sí? Voy a usar esta transparencia que se describe lo que llamamos el modelo estándar de las partículas elementales. No se asusten, eso simplemente toda la materia está hecha de 12 partículas, ¿sí? Que están aquí, las moraditas y las verdes. Las moraditas son las que viven adentro de los núcleos atómicos, ¿sí? Y las que están afuera son las que viven, digamos, las verdes son las que viven afuera de los núcleos atómicos, en particular el electrón, siempre lo conocemos bien, ¿no? Y de hecho, estos 6 de acá se llaman los quarks, y toda la materia que nos ocupa y nos preocupa está hecha de estos dos tipos de quarks y de electrones que le dan vueltas, ¿sí? Los neutrinos están siempre ahí, son bastante abundantes, pero realmente, por razones que van a ver en un momento, son tan elusivas que es muy difícil observarlas, ¿sí? Un personaje que va a ser importante en mi plática es una partícula inestable que es de la misma familia del electrón, que se llama el muón, ¿sí? Y el muón es, digamos, es un electrón masivo, tiene 200 veces la masa del electrón, pero la misma carga, ¿sí? Y no voy a hablar de también, digamos, están organizados por familia, pero solo voy a hablar digamos, del muón, va a ser un personaje importante, y también voy a hablar de los neutrinos más adelante cuando llegue a la aplicación sobre la Tierra.
la materia, esta materia para formar átomos y formar todas las estructuras que vemos en la naturaleza, estos son los ladrillos, ¿sí? Pero estos ladrillos están unidos por algún tipo de interacción, un pegamento, ¿sí? Entonces el más común de todos es la electricidad y el magnetismo, ¿sí? Que es acarreada por esta partícula que es la luz, el fotón, ¿sí? Es el cuanto de luz, ¿sí? Y a nivel nuclear estas partículas están unidas por otra que tiene el nombre más o menos trivial del gluón, ¿sí? Que pega a las partículas atómicas, ¿no? A las que le llamamos los hadrones, ¿sí? Y existen las partículas que permiten cambiarse de una familia a otra, aquí horizontalmente de una familia a otra, ¿sí? Son esta Z y esta W, que transmiten una fuerza que nosotros llamamos débil, ¿sí? Que no va a ser muy relevante en mi plática, excepto por el hecho de que las partículas que interaccionan, las partículas interaccionan dependiendo de la intensidad de la fuerza a la que son sensibles, ¿no? Entonces la fuerza electromagnética pues es una fuerza importante en la naturaleza, ¿sí? Es la que hace que cuando yo pego en esta mesa mi mano no se vaya a través de la mesa, porque digamos, los electrones de la mesa repelen a los electrones de mi mano, ¿sí? Y digamos, la parte eléctrica es muy importante, ¿sí? Y por supuesto lo que une a los núcleos, que depende de esta fuerza que es mediada por el gluón, que es la fuerza fuerte, y es a la que debemos la energía nuclear, ¿sí? Y en intensidad esta es bastante menos intensa que las otras dos, y resulta que los neutrinos son solo sensibles a estas, y por eso es que los neutrinos son capaces de viajar cantidades enormes, de atravesar cantidades enormes de materia sin interaccionar, ¿sí? Entonces es por eso que los neutrinos al final de mi plática van a resultar como los candidatos que nos podrían permitir ver a través de la Tierra, ¿sí? Entonces no sé si me queda algo más en el tintero. Por supuesto ya se mencionó el bosón de Higgs, que para mi plática es irrelevante, ¿sí? Y la gravitación para mi plática tampoco es muy relevante, aunque pues todos sabemos que la gravitación es muy importante para nosotros. Ayer estaba yo en Holanda hace 2 semanas y había un letrero en una exposición de arte y alguien había escrito "Gravity is a bitch", ¿sí? Y eso debe ser porque no podemos escaparnos de ella, pero a nivel nuclear no es muy importante. Entonces eso es todo lo que querían saber de cómo está constituida la materia, pero les daba pena preguntar, ¿sí? Entonces y seguramente Gerardo Raya ya había hecho un muy buen trabajo en mostrarles esto. Ahora, he hablado de rayos cósmicos, ¿sí? Así que voy a tener que hablar un poquito de astrofísica. La radiación cósmica, como su nombre lo indica, es una radiación que nos llega del cielo, ¿sí? Y en realidad, hoy por hoy es generalmente aceptado que esa radiación se emite en la explosión de las supernovas, sobre todo. Al final de la vida de ciertas estrellas, las estrellas colapsan, y al colapsar, digamos, una parte de ellas colapsa, el resto explota, y al explotar lanzan al espacio las estrellas la materia de la que están hechas, ¿sí? Todas las estrellas son reactores nucleares, y pues luego de emitir tanta luz durante tanto tiempo, pues al final se les acaba el combustible y tienen un final bastante trágico, que es esto que le llaman las supernovas. Entonces lanzan al espacio de la materia de la que están hechas, y las estrellas pues están hechas de hidrógeno sobre todo, 90 y tantos %, y de helio, que es de donde sacan la energía para producir la luz, ¿sí? Y hay elementos un poquito más pesados, pero realmente para nuestra plática yo voy a suponer que lo más importante son los núcleos de hidrógeno, que les llamamos los protones. Entonces explota la supernova y salen los protones de muy alta energía, ionizados por supuesto, no tienen electrones, por eso los llamo protones, son partículas con carga eléctrica, ¿sí? Y esos viajan por el universo. Entonces se dice fácil, ¿sí? Pero resulta que estas son partículas con carga eléctrica que viajan en un mar de objetos celestes que son imanes, ¿sí? La Tierra es un imán, la Luna es un imán, el Sol es un imán, el sistema solar como un todo es un imán, y la galaxia entera es como un imán, ¿sí? Ahí integra un campo magnético.
Y el movimiento de estas partículas entonces es un poco, no viajan en línea recta como la luz. Si uno quisiera hacer astronomía con base a los rayos cósmicos, la pasaría uno muy mal, porque los protones de la supernova de la que vienen, cuando se acercan a un cuerpo celeste, pues sienten su campo magnético, los desvía en una dirección, luego los desvía en otra, y al final es como un pinball cosmológico en el cual la radiación cósmica que nos llega a la vecindad de la Tierra, realmente no sabemos de dónde viene, es como una ceniza que viene, ¿sí? Tiene que tener mucha energía, porque la Tierra misma es un imán, y entonces cuando se acerca a la Tierra, si no tiene mucha energía, pues la Tierra la desvía y se va para otro lado. Entonces solo las de muy alta energía llegan a la vecindad de la Tierra. Esa es la radiación cósmica, y esencialmente, les digo, son núcleos de hidrógeno que llamamos protones. Entonces me cambio para la siguiente. ¿Sí puedo? Ahí está, ¿sí? Ok. De esos protones, ¿sí? Y no sé si me salté una. No, creo que no. Perdón, pero aquí. Ahí está, ¿sí? De esos protones, bueno, perdón, de la radiación cósmica en general, se han medido muchas cosas. La radiación cósmica se descubrió hace más de un siglo, ¿sí? Hoy sabemos muchísimas cosas, pero una cosa que es clara es que cuando uno hace una gráfica de la energía de esas partículas en unas unidades absurdas, esta es una escala logarítmica absurda que acaba por ahí de 10 a la 20 y tantos, ¿no? 10 a la 20 y tantos es bastante, digamos, es muchas veces la deuda externa mexicana, o sea que en realidad es un número grande, ¿sí? Y esta también es una escala logarítmica que aquí va como 10 a la menos, no sé, 30, 20 y tantos, y empieza por acá en números positivos. Y se darán cuenta de inmediato que, salvo pequeñas desviaciones, el espectro energético de esta radiación cósmica es bastante monótono, con una pura función de este estilo, ¿sí? A la menos algún número, uno puede describirlo todo. Lo que refleja que es un fenómeno puramente estadístico, muy sencillo, es como una cuestión caliente que tiene una distribución. No es tan fácil como eso, pero hay modelos relativamente sencillos que describen eso. Entonces no tenemos gran problema. Lo que sabemos es que hay muchas de poca energía, y cada vez hay menos a medida que aumenta ya la energía. De tal manera que de poca energía nos llega mucha radiación cósmica, y si yo quisiera medir cosas de mayor energía, pues tengo que esperar más tiempo. Eso es. Ok, entonces, ok, ahora ya tengo la radiación, ya sé que es capaz de tener mucha energía, aquella que llega a la vecindad de la Tierra, y esa radiación por fin llega a la atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre por allá arriba pues está hecha de gas, ¿no? De nitrógeno sobre todo, y un poquito de oxígeno, ¿no? Y estas partículas llegan, son protones, los protones están hechos de quarks, por lo tanto interaccionan a través de la fuerza fuerte que es mediada por los gluones, ¿sí? Y esa es una interacción fuerte y por lo tanto es muy importante. Y cuando ocurre, se producen otras partículas de las que no les he hablado, que son unas partículas que son muy efímeras, que les llaman los piones, ¿no? Se darán cuenta que mis colegas físicos de partículas son muy fluidos para poder darle nombres a los muones que no tienen que ver con las vacas, y los piones que no tienen que ver con los pájaros, pero de alguna manera aparecen los piones que tienen una vida media muy corta y decaen en los muones de los que ya les hablaba yo hace un momento. Los muones, esta es la gráfica, ¿sí?, de la cantidad de esos muones, ¿sí?, que se reciben a una altura dada. Si se fijan en la escala de arriba, está medida en kilómetros desde el nivel del mar, que es 0, hasta unas, digamos, 15 o 20 kilómetros por acá, arriba de nosotros, ¿sí? Los aviones viajan por ahí de 10 kilómetros y nosotros vivimos por aquí de 3 kilómetros. Entonces, de nuevo, una escala logarítmica, semilogarítmica, ¿sí? Y se dan cuenta que las partículas más abundantes son los muones positivos y negativos, ¿sí? No tengo tiempo de explicar mucho por qué los muones pueden ser positivos y negativos en esta interacción, pero en todo caso, los muones positivos y negativos, para mí no importa el signo, ¿sí? Y también vemos a los neutrinos aquí, ¿sí? Y hay otras partículas que son bastante menos abundantes,
que ya no van a ser relevantes para cuando yo haga mi conteo de los rayos cósmicos. Entonces, si yo estoy parado encima de la Tierra, ¿sí?, a nivel del mar, por cada centímetro cuadrado digamos, de superficie, ¿sí?, va a pasar un muón cada minuto. Esa es una idea, ¿sí? Y estos muones tienen mucha energía, de tal manera que nos cruzan de arriba a abajo, ¿sí? Y pasan, digamos, se pueden meter, ahora van a ver, ¿sí? Uy, perdón, una, dos, ¿sí? Esta es la penetración en agua, ¿sí?, de los muones, ¿sí? Se darán cuenta, esto está medido, esta es la profundidad en agua en kilómetros, aquí dice 10 kilómetros, ¿sí?, y esta es el flujo, ¿sí?, medido pues en algunas unidades, son el número de muones por metro cuadrado, por segundo y por unidad de ángulo sólido. En todo caso ven que cae muy rápido, ¿sí?, pero que uno encuentra muones cósmicos aún 10 kilómetros abajo, o sea, en el fondo de una mina uno puede medir muones, ¿sí? Y esta curva contiene toda la información que necesita para entender mi plática, porque si yo en algún lugar, si yo estuviera dentro de una mina con un medidor de muones, ¿sí?, pues basta con que yo pueda establecer con precisión la tasa de conteo que tengo para saber a qué profundidad estoy, ¿sí?, porque esta escala es muy agresiva, ¿no? Entonces, si estoy a 1 kilómetro, o a 2 kilómetros, o a 10 kilómetros, la tasa de conteo es radicalmente diferente, ¿sí? Y por lo tanto, pues eso me permite hacer lo que sigue, ¿sí? Entonces, imagínense que yo tengo un objeto, ¿sí?, que me lo voy a imaginar, esta cosa anaranjada, ¿sí?, en el cual tiene adentro un hueco, ¿sí? Aquí yo pinté un hueco esférico. Y yo tengo un flujo de muones, ¿sí? ¿Qué es lo que yo espero que pase del otro lado si tengo yo un medidor de muones? Pues que voy a tener un conteo uniforme y menor que el que había antes de cruzar el cuerpo, ¿sí? Y por ahí, por donde está el hueco, pues voy a contar más que por donde no está el hueco, ¿sí? Eso es todo, ¿sí? Así de fácil. Entonces, es la absorción de la atenuación de los muones, a mí me da una información sobre si hay un hueco o no hay un hueco en el volumen que estoy tratando de inspeccionar. Ese es el secreto de la técnica, ¿sí? Entonces, cuando yo doy esta plática para niños, les digo que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán, ¿no? En el sentido de que los muones pues de baja energía son los que más fácil se quedan atorados en el volumen, y solo los de alta energía cruzan, y por eso es que yo aquí, si los dejo pasar, pues me cruzan más. Okay. Entonces, ¿entendimos esa parte? ¿Sí? Entonces, ahora, pues ya todo lo que necesitamos hacer es, yo les he contado que esta radiación nos llega, digamos, por construcción nos llega uniformemente de todas partes. Entonces es un poco como la luz solar, pero sin el sol, o sea, es como en un día nublado nosotros no podemos ubicar al sol, entonces tenemos una fuente difusa. Acuérdense que mi intención es poder construir imágenes a partir de esta información. Entonces, si ustedes tratan de tomar una fotografía, ¿sí?, utilizando una fuente difusa, ¿sí?, si toman una fotografía, lo voy a poner al revés, si ustedes quieren tomar una fotografía con una fuente puntual, ¿sí?, entonces es relativamente fácil poder reconstruir una imagen, que es lo que se hace en los rayos X. Los rayos X uno tiene una fuente puntual, así como esta, ¿sí?, uno la hace pasar por un cuerpo, eso es lo que hace un médico, uno hace pasar un rayo de X, ¿no?, un rayo de esa radiación, y detrás me pone una placa fotográfica, así, ¿no? Y entonces lo que ve la placa fotográfica van a hacer que los rayos X se van a atenuar más dependiendo de la densidad de material que hay adentro, y por lo tanto queda menos velada la zona de los huesos y más velada la parte de la carnita, ¿sí?, porque por ahí pasaron más rayos X. Entonces, entonces la imagen se ve directa si mi fuente es puntual, pero si mi fuente es difusa, entonces la única manera que yo tengo para poder reconstruir una imagen es que tengo que medir de dónde viene cada partícula, ¿sí?, y tengo que medir de dónde viene esta, de dónde viene esta, de dónde viene esta, y cuando yo puedo reconstruir la dirección de incidencia
de todas mis partículas, ¿sí? Entonces yo puedo reconstruir una imagen. Se suena un poco complicado, ¿sí? Pero al final es lo que hace nuestro ojo, ¿sí? Nuestro ojo en realidad funciona muy bien en fuentes difusas, ¿sí? Y nosotros reconstruimos imágenes a partir de que nuestro ojo reconstruye la dirección de incidencia de cada fotón que le llega, ¿sí? De tal manera que yo puedo saber lo que me viene de acá, lo que me viene de acá, lo que me viene de allá. Más aún el ojo me puede decir hasta la frecuencia de la luz, que es el color, ¿no? Y yo puedo reconstruir muy bien mis imágenes. Pero acá en realidad la energía no importa tanto. Por una razón que no tengo tiempo de explicar, me basta con saber si hay muchas o pocas, como ya les dije hace un rato. Entonces, lo que uno tiene que construir para hacer el aparato que uno tiene que construir es un aparato que es como, se llama un trazador de muones, ¿sí? En este caso, y es como un CCD. Todos tienen en su teléfono, este es un lenguaje ya común, un teléfono celular tiene un chip, ¿sí? Que puede, que es sensible por píxeles, no es que tiene muchísimos píxeles para acá y para allá, solo que para poder yo reconstruir la imagen tendría que tener como varios planos de CCDs para poder reconstruir la traza de cada muón. Entonces, si yo puedo construir un aparato que haga eso, lo que va a hacer es que me pasa un muón y yo veo, mido 3 planos, por ejemplo, y tengo 3 coordenadas, con eso me define una línea recta y yo sé que tal muón me llegó de tal dirección. Y luego otro muón me llegó de otra, y luego pongo todo eso en una computadora, ¿sí? Y al final yo puedo ya reconstruir la imagen de lo que me viene, y si de alguna zona me vienen más o menos, eso va a aparecer ya en la imagen que estoy teniendo. Ese es. El aparato es esta cosa que parece como, esto parece como un horno para pizzas, ¿sí? Pero en realidad eso lo hicimos en el Instituto de Física. Debo decir de antemano que nosotros no inventamos esta técnica, lo que hicimos fue implementarla en México, porque nosotros trabajamos en otro laboratorio y somos buenos para ser detectores. Entonces esta cosa son placas sensibles a la posición que tienen 1 metro por 1 metro, y hay 6 placas aquí, ¿sí? Estas son sensibles a la posición en una dimensión, y entonces nosotros le ponemos una placa que es sensible a la dimensión, que es sensible a la posición en esta dirección, otra que es sensible en la otra dirección, y pongo 6 de esos, de tal manera que construyo 3 planos XY para poder tener 3 coordenadas XY en el espacio y poder reconstruir la trayectoria de cada muón. Y se acuerdan que si yo tengo en una computadora la trayectoria de cada muón, puedo decir cuántas vienen de acá, cuántas vienen de acá y cuántas vienen de acá, y así puedo ya yo reconstruir la imagen de lo que estoy buscando. Entonces, el aparato se hizo en Ciudad Universitaria, es un colega mío que fue mi alumno de doctorado, que se llama Ernesto Belmont, ¿sí? Y ahí alcanzarán, ahí estoy yo sentado haciendo las primeras pruebas. Bueno, eso es todo lo que querían saber de la instrumentación necesaria, y ahora vamos a hablar ya un poquito más de las aplicaciones a la arqueología, ¿sí? El primero en utilizar esta técnica, ¿sí?, fue un profesor premio Nobel de Berkeley que se llama Luis Álvarez, de ascendencia española, ¿sí? Es este señor de camisa blanca que está acá, ¿sí?, que como era premio Nobel era una persona muy influyente que podía meterse en cualquier parte, ¿no? Y él era un físico de partículas en realidad, ¿no? Entonces, pero Luis Álvarez, su nombre aparece en muchas cosas porque se metió en muchos temas, y uno de los temas que le interesó fue aplicar esta técnica a la arqueología. Y el problema arqueológico que enfrentó, ustedes seguramente todos saben que en Giza, en el Cairo, cerca del Cairo, hay 3 pirámides famosas, una de las cuales, que en castellano le llamamos Keops, ¿no?, tiene al interior una estructura muy compleja de túneles y cosas, ¿no? Y la pirámide de al lado, ¿sí?, que fue construida por el hijo de Keops, que se llamaba Kefren en castellano, ¿sí?, pues es esta pirámide aquí. No se le conoce una estructura interna, ¿sí? Y entonces hay 2 posibilidades: o bien que los arquitectos de Kefren eran más inteligentes que los arquitectos de Keops y pudieron esconder bien los restos de Kefren, ¿sí?, o simplemente Kefren se hizo enterrar en la única cámara que se conoce que está debajo de la pirámide, de tal manera que Luis Álvarez, digamos, aprovechó, porque estas son medidas de transmisión, la radiación tiene que pasar por el cuerpo que uno tiene
tiene que estudiar, ¿no? Entonces él aprovechó que existía este túnel casi en el centro en la base del centro de la pirámide, ¿sí? Y ahí instaló, aquí está esta imagen de la derecha, todo el instrumento. Y se fijan en el fondo a la derecha, hay de nuevo una especie como de horno de pizzas por plano, ¿sí? Debo decir que Luis Álvarez hizo este experimento en los años 60 del siglo pasado y nosotros lo hicimos en 2010, 2012, por ahí, de tal manera que aunque Luis Álvarez era realmente el mejor físico experimental, no creía que había en el mundo en ese momento, ¿sí? Pues nosotros tuvimos la suerte de hacer una técnica mucho más sofisticada y más digamos, de acuerdo al tiempo, ¿no? Este es un osciloscopio para quien sabe lo que son estos aparatos, y esto parece como un instrumento de las películas de Flash Gordon. Ahora los osciloscopios parecen una cosa mucho más moderna. En todo caso, este señor hizo la aplicación, ¿sí? Lo que encontró Luis Álvarez es que no encontró, ¿sí? Aún no encontró una cavidad, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de verlo y de conocer a Luis Álvarez, y cometí el error de hablar con él sobre la posibilidad de usar México, tiene muchas pirámides, ¿no? Que si se podía hacer en México. Y lo primero que me preguntó, me dijo, así, él era alto, ¿no? Y yo pues, soy más bien chaparro, ¿no? Entonces estábamos en la cafetería de Lawrence Berkeley Laboratory, iba yo detrás de él con mi charola, se volteó así hacia abajo para decirme, y me dijo, where would you put the detector? ¿No? Y pues yo no sabía que la pirámide del Sol tenía túneles debajo, ¿no? Y entonces, pues si ya era yo pequeñísimo más, y le dije, of course you need a tunnel, ¿no? Y entonces, pues seguimos, y me olvidé yo del problema, ¿sí? Pero, resulta que la historia tenía un capítulo más, espero poder ver aquí, ¿sí? Entonces, la cuestión era, digamos, el objeto, que está en el título, ¿sí? Es la pirámide del Sol, ¿sí? Entonces, bueno, en escala nacional, ¿no? En escala nacional, pues, la situación, lo que se dio es que nosotros tenemos la pirámide del Sol. Entonces, la pirámide del Teotihuacán es un sitio que ahora está mucho en la prensa, tiene muchos descubrimientos muy importantes recientemente, ¿sí? Teotihuacán fue construido hace unos 2000 años, ¿sí? Y la verdad es que los teotihuacanos no tenían un lenguaje escrito, por lo tanto vemos sus construcciones que son fabulosas, pero no sabemos para qué las querían, ¿sí? Entonces cabía la posibilidad que los teotihuacanos utilizaran sus pirámides solamente como centros ceremoniales, o bien que como los mayas, que eran sus contemporáneos, pues utilizaran las pirámides para lugares de entierro. Además, existe por ahí una tradición escrita que Humboldt en su paso por México dejó en sus memorias, ¿no? De que le decían que la pirámide del Sol estaba hueca, ¿sí? Y entonces pues la gente pensaba que podía existir, pero por supuesto el INAH es muy reservado y no permite hacer excavaciones y así de ese nivel, ¿no? Y cuando nosotros llegamos con la técnica esta, los del INAH nos vieron feo, pero les convencimos de que nosotros realmente no le íbamos a hacer nada a la pirámide, ¿sí? Excepto utilizar el túnel que años después nos enteramos que sí existía. Entonces, eso es un poco... Entonces, la motivación era tratar de encontrar un hueco que tuviese un significado arqueológico en la pirámide del Sol, en Teotihuacán. Eso se los digo muy fácil, ¿sí? Pero realmente requirió todo el poder de la universidad para poder poner de acuerdo a todas estas instituciones y conseguir el financiamiento para poder hacer el experimento. Entonces, se lo estoy contando al revés porque fue con este pretexto que yo pude conseguir el dinero para construir el detector anterior, ¿sí? Pero ese es un poco... Entonces, se dice fácil, pero no es tanto, ¿sí? Porque los teotihuacanos, ustedes no están para saberlo, pero no tenían electricidad debajo del túnel. Entonces nosotros tuvimos que hacer una instalación eléctrica de más de 1 kilómetro, porque el transformador más cercano a la pirámide del Sol está como a 1 kilómetro. La próxima vez que vayan a Teotihuacán, fíjense, hay una zanja por ahí por donde pasa un tubo,
pues ese tubo es nuestro tubo, ¿sí? Y en la entrada al túnel que corre por debajo de la pirámide, se ve allá a la derecha, tiene esa puerta miserable que mide como 40 centímetros de ancho y pues como 1 metro y algo a lo largo, ¿sí? Y por ahí teníamos que meter el detector. Entonces el detector tuvo que ser hecho modular, de tal manera de meterlo como rebanadas, por eso como rebanadas de pan, ¿sí? Y ahora les voy a dar más sobre la estructura del túnel, porque es que lo tenías que meter por aquí. Esta es Linda Manzanilla, la arqueóloga del grupo. Este es Matías Moreno, que era director del Instituto de Física en ese momento, cuando empezamos el experimento, y a quien se le debe mucho de encontrar el financiamiento, ¿sí? Y este es nuestro laboratorio en el fondo del túnel, que también está cerca del eje de simetría de la pirámide, por una coincidencia formidable, ¿no? Entonces, esto resultó no ser tan formidable para nosotros, nos pareció formidable por las cosas que les voy a decir. Aquí estamos, esto es digamos, un garden shack de Sears Roebuck, ¿no? O sea, realmente nada muy sofisticado, y ahí pues pusimos nuestros detectores. Aquí se ven los primeros detectores que pusimos cuando empezamos a medir, ¿sí? No se imaginan la emoción que tuvimos al poder detectar el primer muón debajo de la pirámide del Sol, ¿no? Porque estábamos en algo tan primitivo. Ese túnel no tiene ningún soporte de ninguna especie, o sea, lleva 2000 años ahí, no se ha caído, ¿no? Y no se ha colapsado, ¿no? Esa Chapo, sí, probablemente, pero el caso es que llegamos a hacer cosas fabulosas. Por ejemplo, nosotros monitoreábamos nuestro experimento por líneas inalámbricas desde Ciudad Universitaria, ¿sí? Y llegamos a tener, uno de mis colegas es armenio, entonces llegamos a estar adentro de la pirámide y tener una conferencia a Armenia, porque él estaba, digamos, de visita en su familia, y teníamos una duda sobre algo que no había quedado en el ojo, ¿sí? Y es fascinante, ¿no?, estar en este lugar tan ancestral, ¿no?, con nosotros, usando tecnología de lo más moderno. En todo caso, el trabajo tuvimos que llevar detector por detector, caminando, porque uno no puede hacer muchas cosas, y llevarlo de plano a todos estos que están aquí. Cargaban placa por placa hasta que lo montamos. Este es el mismo detector que veían en el laboratorio de Ciudad Universitaria, pero ya montado en el interior de la pirámide. El experimento duró 4 años, tomando datos. Los muones que alcanzan a cruzar la pirámide del Sol se vieron, no sé si se fijaron, pero la atenuación es muy rápida, de tal manera que la pirámide tiene 100 metros de altura, y por lo tanto ya hay bastantes órdenes de magnitud menos conteo, y por lo tanto es como tomar una imagen con muy poca luz. Uno tiene que dejar, pues, de contar mucho tiempo. Entonces, la pirámide del Sol tiene este aspecto, vista en sección, ¿sí? Y este es el túnel en el que estuvo instalado nuestro detector. Es un túnel natural, y ya van a ver después que este túnel en realidad es muy especial. Pero en la pirámide hay 3 túneles, por decirlo así, ¿no? Este túnel, que es un túnel natural, ¿sí? Este túnel que fue hecho entre 1920 y 1935, que nosotros llamamos el túnel de Gamio Noguera, que corre de un lado a otro de la pirámide, por encima del túnel de abajo, y luego en 1962 se hizo un semitúnel que solo llega a la mitad, que se le llama el túnel de Smith. Entonces, nuestro detector quedó instalado aquí, al final de este túnel, ¿sí? Y al final de ese túnel, nuestro detector es como un ojo que ve hacia arriba, pero para poder, tiene un campo de visión, como está un poco fuera del eje de la pirámide, tuvimos que medir en una cierta posición y luego inclinar el detector un poco y medir más para poder primero obtener una calibración de la zona que traslapa y poder ver más lejos, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos, ¿sí? Para demostrar que el detector era capaz de medir, ¿sí? O sea, que era un objeto capaz de reconstruir imágenes.
nosotros, lo primero que le pide uno a un detector de ese estilo es que pueda ver pues, las estructuras exteriores a la pirámide, porque esta pirámide es una pirámide que parece como un pastel de bodas, ¿no? Así con varios pisos, y por lo tanto uno debe de poder reconstruir esta estructura de pasillos y de picos y cosas, ¿no? Entonces, esto es, son dos secciones ya en nuestros datos, en que ustedes ven a lo que aquí hay dos. Primero está el espesor, ¿sí? Y nuestros datos, nuestros datos están en la línea continua, ¿sí? Y el espesor está en la línea discontinua. Y se darán cuenta que no coinciden, de hecho van contrapuestas, ¿no? Donde nuestros datos son muchos es porque hay poco espesor, y donde hay más datos nuestros, ¿sí? Es porque hay menos espesor, y es lo que uno espera, ¿sí? Porque de alguna manera, si hay más materia, ¿sí? Uno debe de contar menos muones que si hay menos materia. Ese es el secreto. Entonces, en dos rebanadas diferentes de nuestros datos, pues nosotros vimos estas cosas que corresponden a la posición de los cambios de nivel en la pirámide. Entonces nos convencimos de que nuestro detector era capaz de medir, ¿sí? Lo que sabíamos que estaba ahí, ¿sí? Y entonces, esta es una imagen que yo di en una presentación. Esta es una imagen sobrepuesta, o sea, la imagen, realmente nuestros datos están en esta cosa de colores, pero la puse proyectándola sobre la pirámide para que se den un poco la idea de la proyección de donde estábamos nosotros viendo, ¿sí? Pero acuérdense que nosotros vemos a través de un cono. O sea, si vemos una estructura, y esto es una proyección plana, nosotros no sabemos si está a la mitad de la altura, cerca de nosotros o sobre la superficie, no puede saber porque es una proyección plana. Pero, bueno, lo primero que nos dimos cuenta es que nosotros buscábamos digamos, una estructura de dimensiones humanas, ¿sí? Era lo que imaginábamos. Si alguien va a dejar un hueco ahí, pues va a dejar una estructura de dimensiones humanas, ¿no? Y además, probablemente va a tener una forma que sea distinguiblemente racionalizable, o sea, una raya o una cosa así. Pues no encontramos nada, ¿no? Y lo que vimos es que existen patrones de densidad. Entonces ustedes pueden interpretar esto como si fuese la densidad, y la parte, digamos, más de color claro, ¿sí? Es una zona de mayor densidad, ¿sí? Y la parte de color más café es una zona de menor densidad, ¿sí? Ahí abajo verán que está, digamos, ¿cómo se llama? Una rosa de vientos, en donde apunta hacia el norte, hacia acá, ¿sí? De tal manera que el sur está de aquel lado, y lo que vimos, fue como un tercio de los datos, nos dimos cuenta que la parte sur de la pirámide estaba menos densa que la parte norte de la pirámide, dentro de nuestro campo de visión, ¿sí? Y pues en dimensiones colosales, ¿no? De tal manera que era difícil imaginar que los teotihuacanos hubiesen, digamos, hecho construcciones al interior de esas dimensiones, porque la pirámide digamos, la sección lateral de esta pirámide, la longitud lateral son 200 metros, de tal manera que los teotihuacanos sí podían hacer pero hacer un hueco de 100 metros, pues como una pista de baile no se podía al interior. Entonces no había realmente un hueco localizado de dimensiones humanas, pero había variaciones de densidad considerables. De hecho, son variaciones de densidad del orden del 20% entre la parte café y la parte roja, ¿sí? Entonces, pues ahí nos quedamos intrigados, porque uno mide y en este tipo de experimentos el físico ahí se detiene. Entonces ya es el arqueólogo el que nosotros, digamos, el físico en este caso corresponde como al radiólogo, al médico, ¿no? Entonces el radiólogo le mandan a hacer una imagen de un enfermo, ¿no? Y entonces el radiólogo toma la imagen, y el radiólogo en realidad le tiene sin cuidado si el señor tiene algo bueno o malo, ¿no? Lo que quiere que la imagen sea buena, nada más, ¿no?
y el que va pues, a darle la buena o la mala noticia al paciente, pues es el médico sobre todo esto, ¿no? Desgraciadamente, pues pirámides del Sol solo hay una, ¿no? Y nosotros no sabíamos qué esperar de la pirámide del Sol, pero eso fue lo que vimos, ¿sí? Entonces, yo cometí la imprudencia de decir, porque alguien de la prensa cuando yo di esta plática, hace ya 6 años, 5 años, y me dijo, oiga, ¿y esto a qué se puede deber? Si hay diferencias de densidad tan importantes, pues entonces, ¿a qué se puede deber, no? Entonces, nosotros especulábamos entre nosotros que esto podía ser un patrón de humedad, ¿sí? Que la pirámide del Sol bueno, las pirámides fueron reconstruidas por orden de Porfirio Díaz, ¿sí? Para celebrar los 100 años de la independencia, perdón, y para que vean que mi historia no es muy fuerte, ¿no? Pues se reconstruyó con la técnica de la época, ¿no? Utilizando el cemento, ¿sí? Pues los cementos que había, ¿no? Estas pirámides realmente están hechas de tierra, porque son pura tierra, que la gente fue juntando, ¿sí? Hasta hacer la pirámide, y luego lo recubrieron con piedra. Eso es muy común en las pirámides en México, y las pirámides que están expuestas a la intemperie durante 2 milenios, entonces lo que les pasa es que llueve, les da el sol, y entonces las piedras se van aflojando y ruedan, ¿sí? Ruedan hacia abajo, tocando ya en un sitio que no está sido así excavado o tratado, no sé cómo se llama, ¿no? Pues uno se encuentra las piedras abajo. Entonces las piedras de Teotihuacán, de la pirámide suelen estar abajo, y a quien le tocó, creo que fue don Manuel Gami, le tocó reconstruir, pues simplemente agarró las piedras que estaban por allá abajo. Por supuesto, la apariencia de la pirámide se veía clara por dónde iba, entonces las pegó todas, porque Porfirio quería festejar y le dieron un poquito de tiempo, y pues pegaron todas las piedras y quedaron tan bonitas como las vemos ahora, ¿no? Pero las pegaron con cemento. Entonces nuestra hipótesis es que pues pasó un poco como en la Ciudad de México, ¿no? Que si uno cubre toda el subsuelo de la Ciudad de México con concreto, pues entonces empieza a secar. Esa era nuestra especulación. Entonces este patrón de humedad simplemente reflejaba la bondad del cemento, ¿no? Si el cemento era bueno, la cosa se ponía seca, si no se ponía húmedo, ¿no? Y entonces dije eso, y entonces el de la prensa me dijo, entonces pues si es como lo de la Ciudad de México, pues está en peligro digamos, hay un peligro con la México. Y dije, bueno, pues eso no sé, tendrán que meterse a estudiar, ¿no? Al día siguiente, en los siguientes meses, ¿sí? Bueno, por las siguientes semanas, ¿no? No sé si ustedes lean coreano, por ahí, ¿sí? Pero aquí estas son cosas muy serias, ¿no? O sea, este es Archaeology, Carmen Aristegui, dice, el primer sol podría hundirse, ¿sí? No sé, el Smithsonian, ¿no? Mexico's Pyramid of the Sun, ¿sí? Turning into piles of dust, ¿no? Entonces esto generó verdaderamente un escándalo internacional, ¿no? Que llevó, ¿sí? A ciertas medidas de precaución, digamos, es culpa nuestra que si ustedes van a la pirámide del Sol en la actualidad, solo los van a dejar subir y bajar, no les van a permitir andar alrededor de la pirámide. Y otra cosa es que la pirámide ha sido digamos, los revestimientos de la pirámide, cada que necesitan mantenimiento ahora usan cementos de esos que ahora se utilizan para el metrobús y eso, que son permeables, ¿sí? Entonces, pues eso es, nosotros no encontramos una estructura de dimensiones humanas, ¿sí? Eso es lo primero que le puedo decir, y hasta este momento lo único que hemos encontrado es patrones de humedad, y no hemos publicado el resultado porque los patrones de humedad dependen del tiempo, ¿sí? O sea, la imagen que yo les conté, ¿sí? Nosotros pensamos publicarla, pero cuando analiza uno el otro pedazo de los datos, resulta que la humedad aparece en otro lado, y nosotros tratamos de
encontrar algo más, que a la fecha seguimos discutiendo. Ya hasta el paper está escrito, pero todavía no sale. Ahora, Laura me pidió, espero tener, porque ya hablando medio corto, ¿sí? Pero espero muy rápidamente les voy a decir, porque dijo los secretos de la pirámide, y posiblemente les voy a decir cosas que ustedes han leído, ¿no? Entonces, posteriormente a nosotros empezamos en el año 2000, ¿sí? A construir y todo, y el proyecto digamos, recibió financiamiento y el año 2000. Y desde entonces, o al mismo tiempo, estaban trabajando grupos de arqueólogos. Entonces, el primer descubrimiento así notable que nos hizo ver a nosotros mismos que tal vez estábamos haciendo el experimento equivocado, se hizo sobre la pirámide de la Luna. Esto es el sitio de Teotihuacán, ustedes reconocen de arriba abajo la Avenida de los Muertos, ¿sí? La pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la ciudadela aquí. Entonces, los mexicanos, a base de tanto llevar turistas, ya no solo los de Teotihuacán. Entonces, Saburo Oyama, que es un japonés que trabaja para una universidad tejana, él es un arqueólogo muy famoso y prestigioso. En la pirámide de la Luna, excavando en este cuerpo frontal que tiene la pirámide, ¿sí? De la Luna, ustedes recordarán que tiene ese cuerpo frontal, encontraron que efectivamente la pirámide de la Luna fue utilizada como un lugar de entierro, ¿sí? Pero a quien enterraron ahí, ¿sí? No era alguien a quien los teotihuacanos quisieran mucho, porque si ven, aquí están las imágenes sacadas del artículo, están amarrados atrás, ¿no? Y, o sea, fueron atados, puestos atados, enterrados atados, ¿sí? Esta es una idea. Estaba rodeado de rocas, o sea, había el lugar donde estaba rodeado de rocas, ¿sí? Pero estaba todo bajo tierra, ¿sí? Y bueno, no se requiere, nosotros no éramos arqueólogos, sí, pero nos empezamos a dar cuenta que los teotihuacanos en realidad no dominaban la técnica de hacer techos que se sostenían, ¿sí? A pesar de ser, digamos, contemporáneos de los mayas por supuesto, sabían hacer techos que se sostuvieran, pues los teotihuacanos no lo hacían, a lo mejor no le dieron importancia, y de alguna manera, sí había tumbas, pero estaban llenas de tierra, y nuestro detector no es capaz de discernir. Si el lugar no está hueco, entonces nuestra cosa no lo detecta. Entonces nosotros no podemos decir si hay o no hay estructura de dimensiones humanas, simplemente no están huecas. Si las hay, no están huecas. Que dicho, eso nos ha desanimado de sacar un gran artículo, porque hoy en día cualquiera que lo sabe, los teotihuacanos no sabían saber esto, pero no se sabía cuando nosotros empezamos. Luego, otro descubrimiento, que ya es más reciente, en la Ciudadela, ¿sí? En la Ciudadela, en el año 2013, el joven Sergio Gómez, que es un arqueólogo, ¿sí? Yo lo veo joven, porque para mí todos están jóvenes, ¿no? En la pirámide de Quetzalcóatl, si ustedes han estado en la Ciudadela, ¿sí? Está como metidita detrás de otro cuerpo aquí, y es bellísima, ¿no? Eso que tiene. Pero abajo descubrieron, casi por accidente, porque una lluvia aparentemente generó un problema ahí, descubrieron que debajo de la pirámide de Quetzalcóatl también corre un túnel, ¿sí? Solo que este túnel estaba bloqueado, ¿sí? Y bloqueado en varios lugares, ¿sí? Cuestión que se ve en nuestro túnel. En nuestro túnel quedaban vestigios, nosotros cada que entrábamos veíamos como que había vestigios de muros que habían sido rotos a lo largo hasta llegar al final. Pero claramente estaban tapados, ¿sí? Y entonces, pues eso fue un gran descubrimiento. Y cuando le otorgaron permiso al arqueólogo Gómez para penetrar, ¿sí? Romper y penetrar, pues encontraron una riqueza formidable de ofrenda, ¿sí? Y ahí empezaron a darse cuenta que los teotihuacanos, ¿sí? Realmente los túneles, ¿sí? Pues eran un lugar sagrado de ofrenda, ¿sí? Y ahí empezamos nosotros a darnos cuenta que lo que nosotros andábamos buscando en la pirámide del Sol es donde pusimos nuestro detector, ¿sí? De tal manera que,
bueno, no sabíamos suficiente, pero hoy se sabe que eso es cierto. De hecho, ya en otras pirámides en la zona maya ha empezado a aparecer que también los mayas hacían lo mismo, hacían túneles o usaban cosas así. Entonces, esto ya es 2013, ¿sí? Y esto es un hallazgo del año pasado, ¿sí? En la Plaza de las Columnas, que nos salté hace un momento aquí, ¿sí? En esta zona de acá, frente a la pirámide del Sol, donde nuevamente Samuel encontró esto fue publicado hace poco por la revista Arqueología, encontró restos de un mural con digamos, estilo maya, ¿sí? O sea, con estilo maya. Por cierto, los cráneos de las personas en la pirámide de la Luna parecían ser guerreros mayas, ¿no? Y se pensó que los tenían ahí un poco como una muestra de poder los teotihuacanos. Pero en esta zona parece ser una zona en la que vivían dignatarios mayas en Teotihuacán, y la teoría actual es que Teotihuacán era una ciudad cosmopolita donde vivían pues gentes de varias etnias, ¿sí? Y de hecho eso sería consistente con la teoría de Linda Manzanilla, en que había como 4 etnias diferentes, ¿sí? Y que esos 4 se veían en todas las simetrías del arte que había ahí. Entonces esto no es mi dominio, pero como prometí mencionarlo, ¿sí? Entonces ahora ya me siento liberado de esta parte. Les voy a hablar de otra cuestión que pasó y que está relacionada con nosotros por la técnica, ¿sí? Algunos de ustedes recordarán que hace 2 años, en el verano de 2017, sí, apareció en todos los diarios aparente descubrimiento de una cámara en la pirámide de Keops, ¿sí? Aquella que tiene toda esa estructura, ¿sí? Y parece, se encontró evidencia que en esta zona, nosotros habíamos, digamos, ellos dan, este es el paper de Nature, en donde existe esta publicación, y a nosotros nos daban una cita en este artículo en Nature, ¿sí? Y yo era en ese momento, antes de que se hiciera el anuncio, ¿sí? Yo era colaborador y revisor de la tesis doctoral, que fue este estudio, ¿sí? Entonces ahí está la tesis y por ahí está mi nombre en el jurado. Este es en el CELA francés, ¿no? Y al que después fui a la tesis. Entonces, bueno, pues eso, el no ser autor del paper me puso a mí, ustedes saben que Nature se reserva, no les permite a los autores del paper que viene de Nature lo promueve, pero no permite que los autores hablen sobre su descubrimiento. Entonces, pues de repente yo me vi en medio de todo, porque yo era citado en el paper, ¿sí? Entonces, el mismo día o casi la misma semana, el New York Times, el Washington Post, el País, bueno, si leen de nuevo, si leen coreano, ¿no? En todas partes aparece el tal Menchaca citado en todos los diarios del mundo, porque yo sabía, ¿no? Un poco y pude comentar. No soy el único, habíamos 2 expertos, uno norteamericano y yo, que fuimos entrevistados para este tema. La muongrafía, ahora le llamamos así, de volcanes también fue desarrollada, pero está en Japón, ¿sí? Nosotros la queremos aplicar en el volcán Popocatépetl, ¿sí? Ustedes saben que el volcán como Popocatépetl pues es esta amenaza, nosotros lo vemos así, ¿no? Pero en realidad vive más de 20 millones de gente alrededor del volcán Popocatépetl, y el volcán Popocatépetl lleva miles de años de actividad, ¿sí? Y ha tenido periodos de actividad muy violentos, ¿sí? Digamos, existen vestigios, bueno, de hecho la propia pirámide que está en Tonantzin, la pirámide de Cholula, ¿sí? Aparentemente fue cubierta por cenizas del volcán Popocatépetl, ¿sí? Y del otro lado de la cordillera, ¿sí? En Texcoco hace pocos años se descubrió un como cementerio de mamutes, ¿sí? Pero que se pensaba que los mamutes, como los elefantes, se iban a morir al mismo lugar, pero no, aparentemente a todos les cayó de golpe una erupción del volcán,
que los mató a todos juntos, ¿sí? O sea que el volcán es capaz de tener eso. Entonces, esa es una oportunidad para nosotros porque nuestra técnica puede ver a través de volcanes, ¿sí? Entonces, eso, digamos, aquí nosotros conocemos la técnica y la aplicamos en México, ¿no? El problema arqueológico, perdón, en este caso vulcanológico, es fácil de explicar porque todos los volcanes tienen una chimenea, ¿sí? Por donde sale el humo y por ahí va a salir eventualmente la lava. Y las dimensiones de esa chimenea permiten predecir las dimensiones de las erupciones, ¿sí? Y el modelaje, en la vulcanología es una ciencia muy avanzada, ¿sí? Pero el modelaje está basado hasta ahora en parámetros que se miden alrededor del volcán, ¿sí? El volcán, si tiembla, se sabe, si se engruesa, cosas así, uno sabe todo, lo mete en el modelo. Pero una cosa del modelo que sería fantástica es ver las dimensiones del túnel, ¿sí? Y resulta que eso es algo que nosotros podemos medir, ¿sí? No metiéndonos en el túnel, pero usando muones que atraviesan de lado. ¿Se acuerdan que les dije que los muones no llegan de todas partes? Y por lo tanto se puede hacer. Entonces nosotros estamos construyendo un aparato, ¿sí? Pues ya tiene financiamiento. Aquí solo les pongo un prototipo, ¿sí? Ya la cosa está más evolucionada, ¿sí? Pero ese prototipo ya va a haber 60 tubos como este, ¿no? Que tienen la sensibilidad, no voy a meter en los detalles, suficiente para hacer un detector. Los volcanes son mucho más grandes que las pirámides y el detector para el volcán tiene que ser mucho más grande, ¿sí? Entonces nuestro detector se va a ver así, ¿no? Como de nuevo 3 planos de esos tubos, son 60 tubos, ¿sí? Se van a poner. Y por último yo permití decirles esta historia de la Tierra, ¿sí? Si se puede ver a través de la Tierra, por supuesto que aprenderíamos un montón de la Tierra, ¿no? Los propios volcanes en realidad están ese magma que proviene de zonas muy más internas, y hay modelos sobre la Tierra, que hay una especie de dinamo, que es lo que nos genera el campo magnético y todas esas cosas, pero realmente son todas, nadie quiere meter ahí abajo, ¿no? Pero ya en la Tierra ya hay suficientes laboratorios detectores de neutrinos, porque los físicos de neutrinos le han invertido bastante, ya varios detectores de neutrinos distribuidos alrededor de la Tierra, ¿sí? De tal manera que ya hay un grupo en 2017 propuso, ¿sí?, hacer un scan de la Tierra, ¿sí?, utilizando neutrinos solares, que son los más abundantes, ¿sí? Y entonces, pues esta cuestión ya está, digamos, ahora ya es un proyecto serio, ¿no?, que entiendo que ya tiene financiamiento, así que ojalá, ¿no?, digamos, en unos años vamos a poder saber mejor cómo está hecha la Tierra. Y la técnica es muy parecida, los neutrinos son más difíciles de detectar, los detectores son enormes, ¿sí?, pero los detectores ya existen, ¿no?, y entonces se puede llegar a hacer. Y bueno, estos son mis compañeros de aventura, ¿no? De aquí es el armenio con el que hablamos, ¿no? Y los otros son todos alumnos míos o compañeros de trabajo en el Instituto de Física. Entonces, mi plática termina aquí, ¿sí? Y Laura me pidió, ¿sí?, que agregara un par de transparencias que les voy a mostrar, si es que hay tiempo, ¿sí? Sí, sí. Nada más para decirles lo que yo hago, ¿sí? Entonces, lo que yo hago, ¿sí?, porque realmente esto, ¿sí?, como ya se había mencionado, nosotros trabajamos en el CERN, en el detector ALICE, ya se había mencionado. Este es mi grupo de trabajo con el detector y nosotros somos buenos para hacer instrumentos, somos buenos físicos, ¿no? En realidad hacemos ciencia con ellos, pero la gente se interesa por nosotros, somos buenos para hacer detectores, ¿no? Entonces nosotros construimos un detector para este detector ALICE, un subdetector del detector ALICE. También tenemos un detector montado en la Estación Espacial Internacional, que fue construido en parte por nosotros, ¿sí? Y por un tiempo volábamos globos en la Antártida con un grupo de gente de la Universidad de Maryland, ¿sí? También para medir rayos cósmicos. Entonces, esas son cosas que hacemos, ¿sí? Y sí, aquellas imágenes del ALICE, el detector B0, que están los estudiantes en ese tiempo. Esta chica ya es investigadora del Instituto de Física, ¿sí? Y aquí estamos nosotros probando el detector en uno de los haces del CERN, ¿sí?, antes de instalarlo en el B0, donde opera. De hecho, este año lo vamos a tener que sacar, y estamos ya metiendo el próximo, que va a correr dentro de unos poquitos años, cuando el CERN vuelva a abrir ¿sí? Lo que medimos en el CERN es la producción de antinúcleos, ¿sí?, un poquito como ¿cómo se llama?
Tom Hanks, que anda por ahí detectando antimateria. Nosotros detectamos la producción de antinúcleos en el LHC, ¿sí? Y eso lo usamos para buscar antimateria en el universo. Realmente lo hacemos para calibrar y saber cómo se produce la antimateria en el universo, porque lo que yo les conté de cosmología es solo la mitad de la historia, porque hay una simetría en la naturaleza que hace que donde se crea materia también se tiene que crear la misma cantidad de antimateria, ¿sí? Y entonces existe la posibilidad de que en algún lugar del universo haya pues una antimateria en abundancia, y si esa antimateria existe en forma de estrellas, o sea de antiestrellas, pues van a la vecindad de la Tierra, van a llegar antinúcleos, ¿sí? De una antiestrella, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos buscar. El líder de ese proyecto, porque este es un proyecto carísimo, no sé, 100 millones de dólares, es un chinito que está parado aquí, ¿sí? Que es un premio Nobel de Física, que se llama Samuel King, ¿sí? del MIT, ¿sí? Y nosotros, es la colaboración AMS, se llama Alpha Magnetic Spectrometer, que es liderada por Samuel King, y nosotros construimos un pedazo de los detectores ahí en el Instituto de Física de la UNAM. Y bueno, este es otro detector de la cuestión, pero yo creo que con eso ya les he contado lo que hacemos, ¿no? Y sobre esto ya les hablé. Por supuesto no les dije que, digamos, que siempre hemos generado mucho interés más allá del sensacionalismo. Hay artículos serios en Nature y otras cosas que han sido sobre el experimento de la pirámide y sobre otras cosas. Muchísimas gracias. Seguramente más de uno aquí se ha quedado como yo, con 10,000 preguntas. Creo que Arturo nomás nos vino a provocar, a contarnos el filito de la historia que todos queremos saber más a fondo. ¿Preguntas? ¿Ves? Como sí. Sí. Buenas tardes. Fue un grato placer porque primero escuché el primer nombre de cómo se iba a llamar esto, la plática, pero realmente fue muy gratificante para mí. Mi pregunta... Se espantó con el primer nombre. Sí. Mi pregunta es porque yo sí sabía de que habían metido un aparato allá en el túnel donde están los 4 pétalos y todo el rollo. Entonces yo decía, bueno, ¿cuándo vamos a saber qué encontrar? Porque de lo que se hablaba era que como la mayoría de las estructuras piramidales se van haciendo una sobre otra y no se había encontrado, entonces con todos los tunelcitos de Gamio y demás, entonces si realmente era una estructura que la habían hecho en, no sé, 300, 400 años, desde el año 100, o si habían sido 2. Y que ese aparatazo que con la UNAM se estaba haciendo y demás, nos iba a dar el resultado. Luego la otra era que íbamos a ver qué más ofrendas había, no nada más las que habían encontrado cuando hace 200 años empezó a trabajar ahí el señor Batres y que encontró los huesitos de los niños que habían sido ofrendados y todo ese rollo. Entonces, por lo que ahorita escuché, lo que puede usted ver son densidades, pero realmente si son 1 o 2 estructuras, seguimos pensando lo que analizan los arqueólogos, que muchas veces mejor no digo nada porque estamos en México. Y número 2, lo de las ofrendas, pues está como en chino, o sea, es maravilloso su aparato, pero para eso resulta que va a ser muy difícil, va a ser mucho más fácil en la zona maya donde tienen el arco, pero realmente pues por lo menos ya sé qué fue lo que pasó durante todos esos años que no nos dejaron entrar al túnel porque estaba la UNAM trabajando. Muchas gracias. ¿Puedo comentar? Gracias por la pregunta.
Bueno, lo de la estructura interna sin ser yo me tuve que poner a leer, ¿no? El túnel de Gamio Noguera y el túnel de Smith arriba, ¿sí? Ese fue un poco su propósito. El túnel de Gamio Noguera corre a todo lo largo y en dos periodos bastante distantes en el tiempo, ¿no? Primero se hizo de atrás para adelante, en 1920, ¿sí? Y se decepcionaron porque no encontraron ninguna estructura, ¿sí? O sea, no había un cambio. Y entonces alguien dijo, ya no me acuerdo si Gamio Noguera, ¿sí? Dijo, lo que pasa es que la estructura debe ser como la pirámide de la luna, que está enfrente, ¿sí? De tal manera que no la hicieron concéntricamente, sino que la hicieron de adelante hacia atrás, ¿no? Y entonces por eso hicieron el túnel, pero la continuaron el túnel hasta el otro lado, pero en ningún lugar se encontró una estructura realmente, de tal manera que yo siento que ya, digamos, ya se sabía de antes. Nosotros no, la parte de la estructura no era, nosotros, digamos que nuestro principio era que la pirámide no tenía una estructura interna, ¿sí? Porque si lo hubiera tenido habría sido mucho más difícil interpretar los resultados para nosotros, ¿no? O sea, si era digamos, ya la cosa era mucho más complicada, pero por donde quiera que había hecho excavación de homogéneo entonces no. Y lo de las ofrendas, efectivamente, aún estando nosotros midiendo, Saburo en el túnel de arriba de nosotros hizo una excavación y encontró una ofrenda, ¿sí? Estas pirámides se usaron muchísimo, o sea, realmente al final de cuentas es una especie de cementerio vertical, ¿no? Que a medida que lo iban, la gente, yo creo que sentía que al poner a su ancestro en un monumento que iba a ser tan trascendental, ¿no? Pues era una manera de hacerlo. Le voy a contar una cosa que es un pensamiento de un físico, ¿sí? Estos túneles nosotros teníamos que bombear aire para poder estar adentro, porque son 100 metros, ¿sí? Y es un túnel en que trabajando varios de nosotros en poco tiempo agotábamos el oxígeno, ¿sí? Hace 2000 años esa técnica no existía, ¿sí? Entonces yo siempre he sospechado, ¿sí? Que los sacerdotes que se metían ahí, ¿sí? Por supuesto se intoxicaban con pues digamos el CO2 que producían, ¿sí? Y alucinaban. El CO2 es un alucinógeno, ¿sí? Y entonces es muy posible, ¿sí? Que cumplieran una especie entrar en una especie de trance, ¿no? Que ellos sin duda no entendían por qué les pasaba, ¿no? Porque afuera, pues, si fumaban marihuana les pasaba, pero ahí les salía gratis, no era cuestión de entrar, ¿no? Y yo creo que eso los hacía sentirse como muchísimo más en un lugar mágico, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver. Yo no lo he visto en ninguna revista de arqueología, es una especulación de un físico, pero no me puedo imaginar. Nosotros invertimos muchísimo dinero, de hecho teníamos tanques de oxígeno a lo largo del camino, por si alguno de nosotros se sentía mal, ¿sí? Pero bombeábamos oxígeno todo el tiempo. Entonces comparto con ustedes, sí. Gracias por su pregunta. Saliendo de la capa de los sensores, si tienen que cambiar de tipo de material como por la dirección de lo que buscan, o si el material es homogéneo, y si sí, ¿cuál es ese material o los materiales que se usan como las placas? Bueno, no quise dar detalles sobre la construcción del detector, pero aquí quedó, sí. En realidad, en la última transparencia hay un esquema de cómo funciona. Nosotros usamos una técnica que le dio el premio Nobel al señor Chapak, ¿sí? Que se llama las cámaras multialámbricas. Si uno las ve por dentro, son como un piano muy monótono, todas las cuerdas tocarían porque todas son de la misma longitud y el alambre es del mismo grueso, ¿sí? Son alambres de unas pocas micras, de hecho son más delgadas que un cabello, son alambres de tungsteno dorado, ¿sí? Y están puestas en esa situación de tal manera y están como inmersas, hay un campo eléctrico y están inmersas en un gas. Y entonces cuando pasa una partícula cerca, digamos, ioniza el gas, como hay un campo eléctrico, el alambre colecta la carga que se generó en esa zona
y el alambre más cercano pues nos da una señal, ¿sí? Y entonces nosotros sabemos cerca de qué alambre pasó, y nosotros lo que hacemos es que ponemos los alambres, todas las cámaras son iguales, ¿sí? Pero yo pongo los alambres de una cámara así, y los de la otra así, y los de la otra así, y los de la otra así, y yo puedo generar pares de coordenadas, ¿sí? La altura de la cámara misma me da la coordenada Z, voy a llamarla así, ¿sí? Entonces tengo X, Y, Z, y yo puedo construir varias coordenadas, porque puedo, digamos, uno podría pensar que yo me agarro las dos de abajo, las dos del medio, las dos de arriba, y tengo, pero puedo agarrar una de medio con la que sigue, y puedo generar varios pares de coordenadas, ¿sí? Digamos, alguien que sabe matemáticas dirá, con 2 puntos defines de una línea recta, pero en realidad eso es cierto si los puntos son puntos matemáticos, ¿sí? Pero en estas mediciones tienen dimensiones, ¿no? Y por lo tanto hay una incertidumbre, y para minimizar la incertidumbre uno mide muchas veces, ¿no? Y entonces la resolución para reconstruir la dirección depende de cuántas medidas hacemos. Entonces eso explica, nosotros tenemos 6 cámaras, ¿sí? Eso es lo que hacemos. ¿En línea recta necesariamente o pueden hacer curva? Me están agarrando. Los muones, digamos, lo voy a poner así, los electrones no pueden, ¿sí? Los electrones son muy ligeros, ¿sí? Y tienen la misma carga eléctrica. Y entonces, realmente, como dije, la desviación cuando viajan adentro de la materia depende de esta relación entre la carga y la masa, ¿sí? Entonces, digamos que los electrones tienen tan poquita masa que cualquier cosa los desvía de su trayectoria. Los muones tienen 200 veces más masa, ¿sí? Y entonces es como, un ejemplo que yo doy en mi clase, ¿no? Es que es como poner no sé, hacer pasar por un estadio a un Volkswagen o a un tráiler, ¿sí? Entonces, pues un estadio lleno de gente, hace pasar un Volkswagen, y pues el Volkswagen seguramente va a ir casi en línea recta botando gente para los lados. Perdón, un bocho se va a desviar, ¿no? Su masa, y un tráiler va a pasar derecho. Eso es, digamos, muy pictórico, pero los muones efectivamente sufren desviaciones, ¿sí? Que son calculables, ¿sí? Pero son, al final de cuentas, para una trayectoria de estas, ¿sí? Son pequeñas, son del orden hay una distribución estadística, pero el promedio de estas cosas es del orden de medio grado en una trayectoria de 100 metros para los muones de las energías típicas que detecta nuestro detector. Los muones de muy poca energía, que son los que más se desvían, ¿sí? Nunca llegan a nuestro detector, se paran en la pirámide, ¿sí? Entonces no llegan. A nuestro detector tienen que cruzar 100, o sea, así, en la materia de la pirámide, y por lo tanto son muones de bastante energía, ¿sí? que se desvían poco, ¿sí? Pero sí involucran una aberración en la imagen, ¿sí? Que hace que nosotros veamos, digamos, borroso la imagen, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros buscamos, por eso es que nosotros buscamos huecos de dimensiones humanas y no cosas así, detalles, ¿no? Porque nuestro detector no tiene esa capacidad, ¿no? Eso. La idea de recurrir a llenarse de espiritualidad en cierta época del año es una ilusión, una idea, una posibilidad, o que es realidad. Yo tengo la impresión, sí, porque yo soy físico, no soy humanista ni mucho menos, ¿no? Pero que existe un fenómeno colectivo de autosugestión, ¿sí? Que hace que la gente que va en números grandiosos, ¿sí? Verdaderamente sienta una experiencia espiritual, ¿no? Que pues es perfectamente válida, ¿no? Yo soy agnóstico, así que no le puedo decir mucho más que eso, pero sí me puedo imaginar un fenómeno social de ese estilo, ¿no? Que pueda generar pues una, pues lo mismo. Física o físicamente no hay explicación, no existe nada. No, bueno, digamos, lo voy a poner desde el punto de vista de la radiación, ¿sí? La gente hablamos de términos de la gente que dice la energía, dice que van a recibir energía, ¿sí? ¿Qué tipo de energía se referirá? Pues no sabemos, pero sin duda los rayos cósmicos, ¿sí? Es constante, ¿sí?
O sea, esa de los rayos cósmicos nos llega el 21 de marzo, pero también nos llega hoy y mañana y de día y de noche. Llega todo el tiempo. Entonces, si uno a veces no se entiende, de hecho, bastaría con salir a tomar el techo, darle el sol al techo de la casa, ¿no? Como en Roma, decían en la película, ¿no? Y con eso ya tiene uno suficiente energía, ¿no? O sea, realmente es energía. La gente tiene, digamos, pero uno no puede ser demasiado, digamos, hay que tomar el estilo, porque hay gente aquí que se puede ofender digamos, de pensar que no hay esa cuestión. Yo más bien lo veo como una cuestión más bien sugestiva, ¿no? Así, que no, así base científica, física, pues no. Doctor, yo le agradezco muchísimo a los que nos gusta la ciencia, estamos con la boca abierta. Estoy segura que los teotihuacanos, si nos están escuchando, no sé si estén contentos, pero realmente esto es fascinante. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿qué es lo que esperaban encontrar? ¿Y por qué Teotihuacán? ¿Y por qué la pirámide de Egipto? Gracias. La pirámide de Teotihuacán, sí. O sea, yo le di un poquito la línea de pensamiento nuestra, ¿sí? Era que, digamos, yo la veo como un físico, ¿sí? Yo la veía como un físico y la visión de un físico ignorante de arqueología, ¿sí? Ese que le fue a hablar a Álvarez y a decirle si se podía hacer ahí, ¿sí? Era que yo estaba preparándome para ser capaz de hacer los mismos detectores que había usado Luis Álvarez, yo lo sabía hacer, ¿sí? Y yo tenía una ventaja respecto de Luis Álvarez, ¿sí? Es que yo vivo en un país lleno de pirámides, ¿sí? Lleno, ¿no? Entonces, de hecho, ellos la pasaron re mal durante sus medidas, porque las medidas las hicieron por ahí de los años 60, de los 60 y los 70 del siglo pasado, ¿sí? Y pues hubo una guerra, ¿sí? De alguna manera, y ellos eran norteamericanos, ¿no? Y tuvieron que suspender sus medidas. O sea, en realidad nosotros la teníamos gratis porque más que bien pues las pirámides están ahí, ¿no? Con los años nos dimos cuenta que hay pirámides en México donde es más posible que haya, pero en la zona maya seguro hay, y hay candidatos. Lo que pasa es que nosotros desarrollamos la técnica, ¿sí? Ya sabemos cómo funciona, ¿sí? Pero, digamos, lo que uno había esperado hacer después, ¿no? Era pues, mejorar la técnica de detección y poder facilitarles esta técnica a los arqueólogos para que la usaran ellos, ¿no? En eso realmente no logramos, y yo creo que, voy a decir algo ya muy gastado, ¿sí? Pero es que eso requiere muchos recursos, ¿no? O sea, al final de cuentas, se lo voy a poner así, el INAH nos dio permiso para hacer esto, ¿sí? Y cuando otorga un permiso el INAH, otorga un apoyo, ¿sí? El permiso viene, es como un proyecto que viene con un apoyo, y nos otorgó un apoyo de 100,000 pesos, ¿sí? El detector costó como $1 millón, ¿sí? Entonces, cuando el INAH nos dijo que nos daba 100,000 pesos, los arqueólogos funcionan con 100,000 pesos, ¿no? Porque van y son resufridos y hacen sus excavaciones, o sea. Pero nosotros, pues, 100,000 pesos nos los tomamos a la primera, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues nosotros declinamos los 100,000 pesos, ¿no? Y conseguimos porque el proyecto era muy vistoso, ¿sí? De hecho, el rector de la UNAM de inmediato puso dinero cuando se enteró que se podía hacer, ¿no? Y se pudieron conseguir los recursos. Y debo decir que nosotros estamos muy orgullosos de nuestro experimento porque hicimos un detector que pudo medir y midió lo que estaba hecho para medir. Ahora, si no estaba ahí la cosa, ¿sí? Pues nosotros respondimos igual que Luis Álvarez, el premio Nobel, ¿sí? Respondimos que ahí no estaba la cosa, ¿no? Ahora, ¿qué le hizo pensar a Luis Álvarez que había algo en esa pirámide? Pues los arqueólogos, ¿no? A nosotros también nos hicieron pensar a los arqueólogos que podía ser, pero no ocupo a los arqueólogos porque en el momento en que se propuso, nadie sabía. Todo esto de los túneles, toda esta cuestión posterior, ¿sí? Es una evolución posterior, ¿sí? Que no sabíamos, es como la historia de Watson y Sherlock Holmes, ¿no? Al final hoy sabemos más, ¿no? Y pues hoy no hubiéramos propuesto ese experimento, ¿no? Pero en su momento se veía como lógico, ¿sí? La propia Linda le escribió a Luis Álvarez. Linda a mí me mostró una carta de ella,
intercambio de correo con Luis Álvarez, invitándolo a hacer el experimento. Pero bueno, Luis Álvarez tuvo muchísimo, por eso ustedes leen, o sea, Luis Álvarez, o sea, problemas interesantes, él hizo muchas cosas en su vida, él analizó los videos del asesinato de Kennedy, ¿no? Y él hizo las conclusiones más firmes del informe Warren vinieron de Luis Álvarez, ¿no? Que él mostró que la cabeza de Kennedy había, cuando recibió la bala, reculó hacia atrás, ¿sí? Hubo toda esta teoría de que en realidad debe haber disparado por delante. Entonces Luis Álvarez se fue al bosque, colgó unas sandías y les disparó, y se dio cuenta que la bala, cuando atraviesa, eyecta una cantidad de la sandía suficiente como para provocar que la sandía recule, ¿sí? Y en fin, hizo otras cosas es un gran tipo. Total que no le aceptó a Linda hacerle el experimento, y la cosa se olvidó. En realidad fue que vino otro premio Nobel, Leon Lederman vino a México, ¿sí? En la huelga de la UNAM en el año 2000, y Matías Moreno, que está ahí en la foto, pues lo llevó a Teotihuacán, ¿sí? Como lo hacemos con todos los visitantes, ¿no? Y Leon Lederman le dijo: ¿y ya le hicieron la prueba de Álvarez a la pirámide del Sol, ¿no? Y pues Matías no sabía mucho de esas cosas, ¿no? Y entonces, pues, no, que yo sepa, no. Y entonces llegó al instituto, me llamó, y yo le dije: sí, le digo, no se le ha hecho porque no hay un túnel. Me dijo: sí, claro que hay un túnel, ¿no? Entonces colgué, le llamé a Linda, ¿sí? Y Linda me dijo: ese es mi experimento. Y entonces nos pusimos todos de acuerdo, porque pues era su experimento, pero ella no sabía que había en México alguien que lo podía hacer, ¿no? Entonces, para nosotros fue una gran aventura, yo no lo lamento para nada, ¿no? En parte yo puedo decir que yo me gané el premio nacional por ese experimento, a pesar de que he hecho yo, digamos, tengo bastantes otras cosas, ¿no? Sin duda debe haber convencido al jurado por una cosa así de vistosa, ¿no? No, es algo muy, muy satisfactorio, ¿no? Haber contribuido, y eso es. Pero la historia se quedó ahí corta en lo que se refiere a lo que sigue, ¿no? Pero hoy por hoy ya se pueden comprar casi esos detectores, ¿no? Ya se ha desarrollado tanto la técnica que hay un grupo del Weizmann que hace eso. Doctor Uberman, si nos hace favor. Muchas gracias, Menchaca, por su exposición. Yo quería hacer una pregunta a una escala totalmente diferente: ir de volcán a pirámide al laboratorio de bioquímica, en donde nosotros hacemos experimentos marcando con carbono 14 o tritio, que son emisores de beta, y curiosamente lo medimos con medidores de betas. Pero estos medidores, cuando queremos ajustarle el cero, resulta que nunca se puede ajustar. Siempre hay una línea base que no sabemos de dónde proviene. Yo inocentemente siempre pensé que se debía a la radiación cósmica, pero la pregunta es si la radiación cósmica es capaz de influenciar o excitar a un medidor de fotones. Bueno, ¿ustedes usan tritio? ¿Sí? ¿Pero? ¿El tritio me dijo? ¿O qué usan? Tritio, carbono 14. Carbono 14. Son emisores beta. Sí, son emisores el carbono 14 decae emitiendo una beta menos, ¿no? Una beta menos para transformarse en nitrógeno 14. Exacto. Y lo mismo pasa en el tritio, que se convierte en helio 3 emitiendo un electrón, ¿sí? En ese caso, ¿sí? En ambos casos, ¿sí? Si el trazador que usted estuviera utilizando emitiera betas más, ¿sí? Entonces ahí habría, digamos, margen para hacer imagenología, ¿no? En el sentido de que se aniquilaría la beta más y me produciría dos fotones, que es como se hace el PET scanning, ¿no? Sí. Pero con betas menos, lo único que yo tengo es un electrón de algunos kilovolts, no sé, ya no me acuerdo cuál es la energía de decaimiento del tritio, ¿sí?
y en realidad los fotones que usted detecta, ¿sí? Son fotones que son producidos por los electrones al depositar energía en el medio, ¿sí? Los electrones tienen muy poco alcance en su medio, como son ser muestras de tamaño macroscópico, ¿no? Entonces lo que salen son como rayos X, yo creo, ¿no? Deben ser electrones de alguna energía. La radiación cósmica sí produce, ¿sí? Porque es lo mismo, aquí mis muones van a pasar, ¿sí? Y ionizan y causan daño celular. De hecho, la radiación cósmica que para nosotros, la Tierra, digamos, los humanos han vivido en esa Tierra expuestos a la radiación cósmica desde que existe la vida en la Tierra, ¿no? Pero siempre la ionización pues es dañina y siempre ha estado ahí. Entonces lo que le digo es que sí, la radiación cósmica puede producir el tipo de radiación electromagnética que se detecta, ¿sí? Perfectamente, sí. Hay manera de eliminarla, yo creo, ¿sí? Que sería poner sus muestras entre dos placas, ¿sí? Y poner un veto, ¿sí? De tal manera que si se debe a la radiación cósmica es cuando yo tengo una señal, ¿sí? Entonces si yo pongo su muestra y pongo dos centelladores, uno arriba y uno abajo, y pasa un hombre a producir señales coincidentes en mis dos detectores, y entonces yo sé que lo que medí se debe al paso de la radiación cósmica y no al decaimiento. Entonces yo creo que si usted lo quiere hacer, yo le ayudo. No es muy difícil de hacer. El aparato está forrado con plomo. Sí, pero la radiación cósmica probablemente eso no le va a hacer mucho. El plomo lo quiere usted para evitar radiación ambiental, no de tipo cósmico, ¿sí? El plomo, porque hay mucha radiación ambiental. ¿Y usted pensaría que serían muones los que están actuando en este caso? Muy probablemente. Muy probablemente. Pero eso se los puede quitar si hay una relación de tiempo que no pase mucho tiempo entre lo que usted mide, ¿sí? Y el paso de la radiación. O sea, si pasan milisegundos, yo creo que fácilmente puede discernir uno de los... No, generalmente está en el orden de 12 centelleros por minuto. O sea, una décima, o sea, esos son varios segundos, ¿no? O sea, son 10 segundos, 10 segundos entre uno y otro, ¿sí? Bueno, ahí yo creo que todavía se puede, porque la receta que yo digo es que pasa un muón cada minuto por cada centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces todavía yo creo que le serviría. Sí, gracias. Sí. Bueno, pues agradecemos mucho al doctor Menchaca por su excelente presentación. A Laura por su colaboración también. Y le vamos a entregar un pequeño obsequio de los amigos del Instituto Weizmann, que es una medalla conmemorativa de un túnel de los ashmoneos allá en Israel, en Jerusalén, y como recuerdo de nuestro agradecimiento. Gracias a todos.